Estamos en vivo. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos programada la conferencia de ojo seco, que es una patología que se ha vuelto muy común. Hace años no era tan común, pero ahora sí es muy común y muy presente. Los síntomas son muy molestos. Y esta noche tenemos a la doctora Claudia Castel, quien nos va a hacer una presentación de las causas de ojo seco, tratando de esclarecer las causas, los tratamientos que se tienen. Los tratamientos han avanzado mucho y tenemos nuevas modalidades terapéuticas que son importantes que las conozcan porque la tecnología ha evolucionado para dar curación o mejoría de los síntomas de ojo seco a muchas personas que lo padecen. Entonces, igualmente tenemos la posibilidad de tener preguntas en vivo que las deben ir haciendo y nosotros vamos a ir tratando de resolverlas, bien sea durante la charla o bien sea al final de la charla. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Claudia Castel, quien va a hacer la presentación. Buenas noches. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, como dice el doctor Mario, es un tema muy frecuente en la consulta oftalmológica, si no el más frecuente de todos, porque da muchos síntomas que alteran la calidad visual de las personas y les impiden realizar una actividad laboral y deportiva y vivir normalmente. El ojo seco, trato de poner la presentación. Ahí está, ya está. Aquí está. Entonces, el ojo seco es la patología oftalmológica más frecuente en la consulta. Es una enfermedad que se definió como enfermedad en la parte oftalmológica más o menos recientemente, es decir, a partir de hace unos 30 años es que se toma como una enfermedad y se cree y se considera que es una enfermedad multifactorial, es decir, tiene muchos factores que desencadenan la enfermedad y que hacen que sea tan frecuente en la población mundial hoy en día. Es una alteración de la superficie ocular, donde la película lagrimal está alterada en su composición y en su tiempo de permanencia en la superficie, y esto con el tiempo va a llevar a que, al ser inestable la película lagrimal, produzca inflamación de la superficie ocular, y si se vuelve muy severo puede llevar a producir daño de la superficie ocular. Hay que tener en cuenta que el lagrimeo es un reflejo, es decir, que el cerebro da una producción ordena la producción de lágrimas al ojo, porque el ojo tiene sensibilidad. Entonces, si el reflejo se altera en alguno de sus dos componentes, es decir, si el ojo tiene disminución de la sensibilidad de la superficie ocular, pues el cerebro interpreta como si el ojo necesitara menos lágrimas y el reflejo del lagrimeo disminuye. Y por eso hay muchos factores que pueden alterar este reflejo. La lágrima es un componente vital del ojo, de la superficie. Es la encargada de dar la lubricación del ojo, es la encargada de proteger la superficie ocular, es decir, tiene una cantidad de componentes de anticuerpos que hacen que no se nos peguen bacterias, que no seamos propensos a tener inflamación e infecciones a repetición. Es además la encargada de mantener la superficie del ojo lisa y suave y que haga que la luz se refracte como debe ser, es decir, que es fundamental para hacer un rendimiento visual óptimo del ojo. Es decir, que si hay un ojo seco, claramente podemos tener alteraciones de la visión. Sí, eso es una de las cosas que es muy frecuente, que muchos de los pacientes que tienen ojo seco a veces no se quejan de ojo seco, sino que se quejan de mala visión. De mala visión, sí, señor. Y en realidad el ojo seco da mala visión. Entonces, muchas personas que tienen mala visión no se dan cuenta que en realidad lo que tienen es ojo seco y que si no lo tratan de manera adecuada nunca van a tener buena visión. Entonces, dentro de los síntomas, pues hay muchísimos, inclusive aquí faltan algunos y digamos inclusive hay una sensación de dolor que puede ser producida por el ojo seco, que es el dolor como punzante súbito, puede ser uno de los síntomas más frecuentes. Obviamente también son síntomas de otras patologías, de otras enfermedades del ojo,
pero lo que más refieren los pacientes que presentan, que consultan por ojo seco es enrojecimiento de la superficie ocular, sensación de ardor o de picazón, visión borrosa fluctuante, sensación de cansancio y sensación de pesadez en los párpados y de querer irse a dormir y a descansar más temprano de lo normal. Y uno de los también más frecuentes que la gente tiende a no entender es que el ojo seco produce lagrimeo. Como dijimos que el ojo, la sensibilidad del ojo es la que le ordena al cerebro, pues si el cerebro manda la orden de producir más lágrimas, al tener más sensibilidad porque la superficie está irritada y porque se siente ardor, el cerebro puede mandar la orden de producir como un lagrimeo reflejo, y por eso muchos pacientes dicen es que no tengo ojo seco porque el ojo me llora. Y en realidad sí están presentando ojo seco y el ojo lo que trata es de defenderse lagrimeando. Eso es una queja muy común, es muy común. Y usted les va a dar el tratamiento y lo primero que tiene que hacer es explicarle a la persona que en realidad es el lagrimeo reflejo el que lo está haciendo lagrimear. Pero ese reflejo está dado por una inflamación de la conjuntiva por la resequedad inicial. Claramente hay muchos factores predisponentes a tener ojo seco. Uno de ellos es el género, es decir, hay más predisposición en las mujeres y esa predisposición aumenta con la edad. Es una relación directa con los cambios hormonales que presentan las mujeres después de los 50 años, la caída de los andrógenos, de las hormonas que lleva, pues, que está relacionada con la menopausia, hace que las mujeres tengan más predisposición a sufrir ojo seco después de cierta edad. Eso no quiere decir que los hombres pues no sean susceptibles a tener ojo seco, también lo son, pero hay una mayor predisposición en el género femenino. También es más frecuente a medida que aumenta la edad porque hay muchas enfermedades relacionadas con la producción de ojo seco y hay enfermedades que se relacionan con el envejecimiento. Entonces, no todas, pero digamos hay unas que no son las más frecuentes, que son las enfermedades inmunológicas que alteran la producción lagrimal. Eso es el grupo más pequeño de pacientes que tienen enfermedades de base que son predisponentes a producir ojo seco, como la artritis reumatoidea o el lupus, pero en realidad el envejecimiento también lleva a otras enfermedades que son más frecuentes, como la diabetes, que la diabetes puede producir una alteración de la sensibilidad en todas las terminaciones nerviosas del cuerpo, y entonces los pacientes diabéticos pueden tener alterado su reflejo nervioso que hace que se produzca un ojo seco secundario. Y también las personas mayores tienen otras enfermedades de base como la hipertensión arterial, que los lleva a tomar medicamentos que son muy comunes en el uso para tratar esas enfermedades, y esos medicamentos tienen dentro de sus efectos secundarios producir ojo seco. Entonces, digamos, hay muchos medicamentos que controlan la tensión arterial. La tensión arterial, siendo la hipertensión, es una de las enfermedades más frecuentes en la población, y unos de los medicamentos que se usan para el control de la presión, como los diuréticos o los beta bloqueadores, pueden tener un ojo seco secundario. Otras de las enfermedades endocrinológicas, obviamente, como el hipotiroidismo, que también es más frecuente en las mujeres que en los hombres, también está relacionada con la producción de ojo seco. Y dejando aparte la parte de enfermedades y de edad, pues claramente hoy en día es más frecuente la producción de ojo seco por los factores ambientales. Entonces, a medida que la industrialización ha llevado a que las ciudades sean más contaminadas, Bueno, aquí está aparentemente tenemos un problema de la comunicación con la doctora Claudia, que no tengo dudas que está tratando de comunicarse, pero una de las cosas que ella manifiesta claramente es el ojo seco es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que la producen. Se han relacionado varios que son más importantes que otros. En medicina, lo que más mencionado es el síndrome de Sjögren, que es un ojo seco que es de características autoinmunes. Es decir, el organismo y su sistema inmune van a destruir las glándulas lagrimales, y no solamente las glándulas lagrimales, sino las glándulas salivares. Entonces se manifiesta con una resequedad de los ojos y con una resequedad a nivel de la mucosa bucal. Este síndrome de Sjögren está relacionado con enfermedades autoinmunes. Está el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea,
múltiples enfermedades. Y desafortunadamente es la patología que más frecuentemente se enseña en las facultades de medicina. Entonces, para los médicos de otras especialidades no oftalmólogos, se tienen como principal causa de ojo seco las enfermedades autoinmunes. En nuestra vida cotidiana de oftalmólogos, nosotros sabemos que la principal causa de ojo seco es una causa evaporativa. ¿Qué es un ojo seco evaporativo? Un ojo seco evaporativo es que el sistema de funcionamiento normal del ojo seco, ya llega Claudia, estaba yo aquí hablando del ojo seco evaporativo, es la principal causa y se relaciona mucho con el síndrome metabólico, que es la tensión alta, la diabetes, son un conjunto de síntomas de enfermedades que tienen un origen común. Y este síndrome metabólico no es tan fácil de mejorar, por eso hay personas que dicen llevo años tratando de controlarme del ojo seco y no es tan fácil ir a una consulta que le den unas goticas para mejorarlo. Eso es lo que espera todo el mundo, sino que hay que hacer una evaluación más profunda y hacer los tratamientos que sean del caso. Dejo que Claudia continúe con esto y al final hablamos un poco más del abordaje. Si quieres, como perdí la conexión, no sé si todavía están viendo la presentación. estamos viendo la presentación. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, estamos hablando de los factores predisponentes que eran más que todos los factores ambientales de contaminación. Claramente hay también un factor predisponente, digamos, acá en Bogotá, que es que las condiciones ambientales atmosféricas de humedad hacen que la humedad ambiental en Bogotá sea muy bajita con respecto a la humedad que se encuentra en otras ciudades como Cartagena, que se encuentran a nivel del mar. Entonces, los síntomas de ojo seco en ciudades como Bogotá son mucho más frecuentes como consecuencia de la localización geográfica de la ciudad que cuando uno está a nivel del mar. Es común ver que pues, pacientes que viven aquí en Bogotá y tienen ojo seco permanente, al ir a vacaciones a sitios más húmedos como son Girardot o la costa o inclusive Estados Unidos, durante el tiempo que permanecen allá, pues experimentan mejoría de sus síntomas, ¿no? Eso es muy común. Y la causa está, pues, que es una zona más reseca, en la cual las condiciones ambientales hacen que los síntomas sean más notorios. Y por último, pues claramente también con el cambio de vida de las personas, bueno, yo no sé si ya hablaste de eso, que es que el estar tanto tiempo hoy en día frente a la pantalla del computador o a la pantalla del celular hace que estos dispositivos como que produzcan ojo seco no por el dispositivo en sí ni por la luz que emiten, sino porque en todas las tareas en donde existe concentración visual, en donde uno tiene que estar concentrado en una tarea, ya sea de lectura en una pantalla o de lectura en un libro, la frecuencia del parpadeo se disminuye y entonces el ojo se tiende a secar porque la lágrima se evapora más rápido porque uno no está parpadeando tan frecuentemente como lo hace haciendo otras actividades. Sí, por ejemplo, nosotros en estas conferencias, ustedes ven que los expositores están fijos en la pantalla y prácticamente no parpadean. Eso va a hacer que después de los webinars siempre hay síntomas de ojo seco porque como no hay que desplazar nada, sino que es sencillamente de mover un dedo, pues uno no separa los ojos y no parpadea. Eso da más ojo seco. Y la última figura que hay ahí, que es que realmente sí hay una mayor predisposición a resequedad ocular en los pacientes usuarios de lentes de contacto. Los lentes de contacto son una ayuda formidable para mejorar la calidad de vida a muchas personas que no les gustan los anteojos, pero el usar lentes de contacto durante mucho tiempo es de todas formas tener un cuerpo extraño puesto sobre la superficie del ojo, sobre la córnea, y eso hace que la alteración de la sensibilidad del ojo se altere por el uso crónico del lente de contacto, y son pacientes que si usan su lente de contacto durante muchos años, después van a tener más predisposición a sufrir ojo seco, y el ojo seco es una de las causas principales de intolerancia al lente de contacto. O sea que el paciente venía usándolos muy bien durante muchos años y súbitamente empezó a dejar de tolerarlos y se los pone y solamente puede durar 1 o 2 horas con ellos y le toca retirárselos porque la sensación en el ojo ya no es confortable como lo era antes. Así es, así es. Hay unas preguntas que nos hacen acá acerca de que si
El ojo seco se puede tratar porque hay personas que han sufrido con ese ojo seco por muchos años. En realidad el tratamiento sí se puede hacer, pero involucra varias etapas que las vamos a ver posteriormente para que las personas tengan claro. Y están preguntando acerca de un poquito del tratamiento quirúrgico de ojo seco, que pues lo vamos a ver posteriormente. Hay unos tratamientos con láser que no son quirúrgicos y hay el uso de unos tapones que pueden servir para prevenir el ojo seco. Si quieres, sigamos con la presentación y vamos aclarando eso posteriormente. Entonces, claramente lo primero que hay que tratar de hacer es como tratar de ver si el ojo seco está producido porque se disminuyó la producción de lágrima, es decir, que la glándula lagrimal ya no está produciendo la suficiente cantidad de lágrima, o por el contrario, es porque la evaporación de la lágrima está aumentada. Y esta es la más frecuente causa de las dos. Es más frecuente que haya un aumento de la evaporación de la lágrima que haga que no permanezca tanto en la superficie del ojo y por eso se lleve a ojo seco. Siguiente. La evaporación de la lágrima es una cosa importantísima que ustedes lo ven permanentemente. Se ve, por ejemplo, cuando se hace un examen oftalmológico, el paciente lo coloca uno al forópter, que es el aparato para hacer el diagnóstico de las gafas, y si el paciente se acerca mucho, termina empañando los cristales del forópter. Sencillamente se está evaporando gran cantidad de lágrima de manera permanente, y esa evaporación es tan grande que en realidad no la alcanza a compensar una mayor producción de lágrimas. Entonces, por eso el factor más importante es el ojo seco evaporativo. Y para aclarar ese mecanismo de producción, entonces claramente pues hay que hacer un examen oftalmológico. Entonces uno no puede como orientar a una persona en cuál es el mejor tratamiento a realizar para su ojo seco si uno no la ha examinado. Entonces, claramente dentro del examen oftalmológico está la historia clínica del paciente, todos los antecedentes médicos, los antecedentes de medicamentos que esté tomando. Y en el examen oftalmológico, que incluye el examen refractivo para ver qué tan bien está viendo el paciente, también hay examen de lámpara de hendidura, que es la lámpara que todos los oftalmólogos usamos para ver la superficie del ojo y para ver el interior del ojo también. Pero en este momento estamos viendo, es como la superficie del ojo, porque ahí es donde están la mayoría de signos que lo van a uno a guiar para saber qué tipo de ojo seco tiene. Entonces, lo primero que se examina normalmente no es el ojo en sí, sino es la piel de alrededor del ojo y el borde de los párpados. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que tienen un párpado que ya está mal posicionado porque la piel se les volvió tan laxa con los años que ya el párpado no hace la función de parpadeo normal para que la lágrima se esparza en la superficie del ojo, porque simplemente ya no tiene el tono muscular que debería tener. Entonces, todos los estados del párpado, cómo se encuentra, qué tan inflamado está, qué tanto parpadea el paciente en la consulta, eso se mira antes de mirar la superficie. Y ya mirando la superficie, pues fuera de ver cómo está el estado de la conjuntiva y de la córnea, hay exámenes que los oftalmólogos hacemos que son específicos para buscar ojo seco. Entonces hay colorantes que se usan para saber si hay pérdida de células, si ya la superficie del ojo está como raspadita y peladita, y eso le guía a uno para hacer diagnóstico y para hacer como una graduación de la severidad del ojo seco. Y hay pruebas diagnósticas, entonces hay pruebas que también se utilizan en el consultorio que no son invasivas, que uno puede hacer para ver qué tanto se está rompiendo la película lagrimal entre cada parpadeo o qué tanta producción de lágrimas hay en el ojo del paciente. Eso se hace en el consultorio y son pruebas que todos los oftalmólogos están entrenados para hacer. Esas pruebas son frecuentes, pero pues vienen que muchas veces aún de oftalmólogo uno no tiene claro el grado de ojo seco que tiene una persona. Entonces es cuando tiene que utilizar una serie de dispositivos diagnósticos como el queratograph para hacer el diagnóstico de ojo seco. Claro, y el queratograph, que era lo que iba a hablar ahorita, que es como un examen más objetivo, o sea, porque lo malo del examen oftalmológico es un poquito la subjetividad que tiene, que es que uno dice, bueno, sí tiene tinción. El queratograph ya son aparatos, son equipos que le permiten al oftalmólogo hacer un diagnóstico más preciso de cómo están las glándulas del párpado, de cómo está el menisco lagrimal, que es la cantidad de lágrima que se aposa en el borde del párpado, de qué tanto se rompe la película lagrimal entre cada parpadeo. Entonces ya son exámenes mucho más objetivos que lo guían a uno y que hoy en día están disponibles para hacer un
diagnóstico más preciso y por lo tanto hacer como una orientación de tratamiento mucho más adecuada que lo que se hacía antes, que era solamente dar lágrimas artificiales y no más. Sí, es decir, el queratograph es un examen que involucra varias partes. Por ejemplo, una de las preguntas que tenemos es, ¿por qué la blefaritis da ojo seco? La blefaritis da ojo seco porque sencillamente es una inflamación del borde libre de los párpados. En ese borde libre de los párpados es donde desembocan las glándulas de meibomio. Cualquier inflamación que se presente en esa zona va a hacer que el componente lipídico de la lágrima, porque la lágrima tiene un componente acuoso que se produce en las glándulas lagrimales y un componente lipídico que se produce en las glándulas de meibomio. Se necesitan ambos componentes para obtener una buena lubricación. El componente acuoso va a hidratar, pero el componente lipídico se ubica encima del componente acuoso para evitar que se evapore. Si falta el componente lipídico, por muy buena producción de lágrimas que tengamos, va a hacer que se evapore la lágrima y no alcanza a compensar la producción, la evaporación. Entonces ese componente lipídico es importante. Ahora, puede estar dañado el componente acuoso. El componente acuoso se daña por una enfermedad autoinmune. Y una de las preguntas que estamos viendo aquí es cómo se sabe que una enfermedad autoinmune produce este tipo de patología. Y sencillamente es porque pues, en la historia de la oftalmología se han presentado personas con unos cuadros de artritis reumatoidea muy severas que tienen ojo seco. Eso evolucionó a que en el tiempo, para hacer el diagnóstico de síndrome de Sjögren, se hacen una serie de exámenes en la mucosa bucal, que es una biopsia de glándulas salivares. Y en la histología se ve que hay un acúmulo de linfocitos que están tratando de destruir esas glándulas salivares. Entonces, por eso sabemos que tienen un componente autoinmune en ciertas patologías que tienen que estar, pero hay que hacer la biopsia, es la única manera de tener un diagnóstico 100% claro de la presencia de este tipo de enfermedad autoinmune. Pero el componente lipídico es importantísimo. Ahí entra el queratograph a medir uno de los parámetros más importantes, que es la longitud de las glándulas, el tamaño de las glándulas de meibomio, que cambia. ¿Cómo se ve el cuadro, Claudia? ¿Cómo lo han visto? El queratograph le muestra a uno claramente el grado como de atrofia de las glándulas de meibomio, que son, como decía Mario, las responsables de producir la grasita que evita que la lágrima se evapore rápidamente. Entonces, el queratograph le muestra a uno objetivamente si el paciente tiene algo de atrofia de las glándulas o definitivamente sus glándulas están perfectas y no tiene nada de atrofia, y eso lo guía a uno a hacer el tratamiento. Personas que se quejan de ojo seco severo por años, es que por años se hubo un acúmulo excesivo de grasa en las glándulas de meibomio. Esto lleva a un daño de la glándula de meibomio, esto lleva a un acortamiento. Esas glándulas tienen, digamos, una longitud más o menos como la longitud del tarso, que es como 1 centímetro. Y a medida que se van dañando, se va dañando un poco la glándula más distal al orificio. Cuando se acortan mucho esas lágrimas, prácticamente no se puede producir el componente lipídico, y es por eso importante hacer unos nuevos tratamientos que se hacen con láser de estas glándulas, que lo vamos a ver en la parte final. Sigamos, ¿con qué sigues tú? Con el tratamiento. Con tratamiento, claro. Entonces, como ya hablamos un poquito del diagnóstico, el tratamiento tiene que estar enfocado a cuál de los mecanismos de producción de ojo seco es más predominante, aunque claramente pueden estar los dos presentes, ¿cierto? Entonces, el tratamiento más común es dar sustitutos lagrimales, que son las lágrimas artificiales que todos conocemos, y hay 1000 en el mercado y hay distintos componentes. Unos son más viscosos, otros son más líquidos, unos duran más en la superficie del ojo, otras duran menos. Algunos producen algo de borrosidad cuando el paciente se lo aplica, entonces hay gente que no le gustan porque los emborrona momentáneamente. Básicamente la discusión hoy en día está más centrada más que en el componente, en si utilizar lágrimas artificiales que sean preservadas, es decir, que tengan químicos adentro que eviten que las bacterias las contaminen, o lágrimas artificiales no preservadas que no tengan esos químicos, porque claramente como el ojo seco es una cosa crónica y la persona va a tener que usar ese sustituto largo rato, si usa un sustituto que tenga un preservante muy fuerte, pues el mismo preservante va a ser un círculo vicioso y va a evitar que el paciente mejore
con la lágrima, y a largo plazo va a ser contraproducente que el paciente se ponga ese tipo de lágrimas porque el preservante le irrita la superficie del ojo. Perdón un momentico, cuando yo comencé a estudiar medicina, hace muchos años, y no habían lágrimas, nadie se echaba lágrimas, no había necesidad. Y de pronto, por allá estando como en quinto semestre, aparecieron unas lágrimas. Y yo decía, pero ¿para qué la gente se tiene que echar lágrimas? Y esas fueron las primeras lágrimas que aparecieron, después aparecieron otras. Al principio uno no las formulaba mucho, pero poco a poco empezó a formularlas. Cuando ya empecé a hacer oftalmología, ya habían más lágrimas y ya las habían modificado. Las primeras lágrimas las llamaban lágrimas naturales, que no era que le sacaran las lágrimas a una persona para ponérselas a otra, sino que pues las trataban de hacer lo más parecido. Y en eso llevamos 20 años. Y si usted se pone a mirar el número de lágrimas que hay en el mercado, hay como 160 marcas diferentes de lágrimas. Y el problema es que a unas personas les funcionan unas lágrimas y a otras otras. Y por supuesto el uso de ciertos preservantes en las lágrimas a veces inducía problemas. Entonces todo ha ido evolucionando hacia lágrimas sin estos preservantes. Pero es una cosa compleja porque la persona llega a consulta y quiere que usted le dé una gota para mejorarme, y a veces no es tan sencillo porque hay que descubrir cuál es la gota y hay otros factores que hay que seguir manejando, no solamente las lágrimas. Entonces ahí entran los antiinflamatorios, que los que Claudia los va a mencionar. Claro, entonces claro, como el ojo seco de todas formas tiene un componente inflamatorio de la superficie, entonces hoy en día se usa mucho hacer un ciclo corto de un antiinflamatorio tópico para desinflamar la superficie ocular, para que el paciente sienta mejoría más marcada y realmente se nota el cambio de usar un antiinflamatorio tópico. Obviamente toca mirar qué tipo de antiinflamatorio, porque lo malo de los medicamentos tópicos es que algunos tienen unos efectos secundarios muy severos que no pueden usarse crónicamente, mientras que hay otros que sí. Entonces, hoy en día hay antiinflamatorios que se pueden usar durante meses y el paciente no va a tener efectos secundarios. Y si el paciente es juicioso usando su antiinflamatorio crónicamente, el antiinflamatorio a la larga va a estimular un poco la producción lagrimal, ¿cierto? Entonces aumenta la producción lagrimal. Lo que pasa es que no es un efecto que se vea inmediatamente. Entonces mucha gente lo que ve es que si uno lo formula y no me funcionó en el primer mes, pues ya lo suspendo, y no le dio la opción al antiinflamatorio de mostrar el potencial de aumentar la producción lagrimal y de mejorarla a largo plazo. Obviamente pues tienen el pero, digamos que el costo que tienen estos medicamentos es mayor que el que puede tener una lágrima artificial. Y como también hay otras cosas de base que el paciente puede mejorar, pues uno trata siempre como de enseñarle al paciente que tener una buena nutrición es importantísimo, y hay sustitutos, hay complementos nutricionales que le pueden ayudar a mejorar la producción de la grasa del párpado al paciente. Entonces, todo lo que oímos hoy en día de los omegas 3 que están presentes en muchos de los aceites de cocina y en el salmón, esas cosas ayudan a que el párpado produzca su grasa mejor, y entonces también ayudan a que el síntoma de resequedad ocular disminuya. La higiene del párpado pues es fundamental. Muchísima gente no se da cuenta, y en el párpado, en el borde libre del párpado, se va acumulando como la grasa que el párpado produce, y se forman como unas costricas alrededor de las pestañas, que lo que hacen es empeorar los síntomas porque van tapando los orificios por donde sale la grasita. Y entonces uno de los manejos principales que se hace de ojo seco operativo es enseñarle a la persona que la higiene del párpado es importantísima, hasta más que la higiene del pelo de la cabeza. O sea, uno tiene que tratar de mantener esa zona lo más limpia posible, porque además, pues las pestañas son defensa del ojo, y ahí están todos los alergenos, están todos los microbios. Entonces tener una buena higiene palpebral es fundamental. Y por último, pues la modificación de hábitos. Entonces enseñarle a la persona cómo debe posicionar, digamos, la pantalla del computador para que tenga menos efecto la pantalla del computador sobre la resequedad ocular. Entonces, teóricamente, si la pantalla del computador está
inferior a la posición del ojo, el ojo no tiene que abrirse tanto y entonces la exposición del ojo a la pantalla disminuye y los síntomas de fatiga visual por la pantalla del computador también disminuyen. Mejorar las condiciones de humidificación del aire de la casa o, digamos, no sentarse debajo de la ventilación del aire acondicionado, porque pues claramente si está sentado su puesto de trabajo debajo de la rejilla de la ventilación, pues el ojo seco se le va a empeorar muchísimo. Sí, digamos que esta es la primera línea de tratamiento que se enfoca más como hacia, digamos, drogas, consejería nutricional, higiene y ciertos hábitos. Y en muchos pacientes con este tratamiento inicial se logra la mejoría. Hay otros pacientes en los cuales la afección es más severa y ya requiere otros tratamientos. Sí, ahí hay unas preguntas que más o menos es lo que estábamos tratando de contestar, que es, dijimos que hay una persona que dice que no puede usar los lentes de contacto porque tiene blefaritis y ojo seco. Pues claro, tiene las dos condiciones que empeoran totalmente la tolerancia a los lentes de contacto. Entonces, si no se mejoran ambas condiciones, la higiene del párpado tiene que ser fundamental y la producción de lágrimas tiene que mejorar para que el paciente pueda tolerar un lente de contacto. Y, y abajo también hay una paciente que dice que se le empeoró después de una blefaroplastia y eso sucede muy frecuentemente, sobre todo al principio porque de todas formas la blefaroplastia altera la función del párpado al principio, porque es quitar un pedacito de la piel que le sobra a la persona. Entonces, el oftalmólogo que hace la blefaroplastia tiene que ser muy cuidadoso de la cantidad de piel que se va a retirar para corregir el defecto del párpado no sea excesiva, para que el párpado pueda cerrar completamente, y porque si el párpado no cierra completamente, pues claramente el paciente va a sufrir de ojo seco durante muchos meses después de la cirugía. Es común que se presente ojo seco después de la blefaroplastia. También se presenta a veces, hay muchas personas que refieren el ojo seco asociado con la cirugía refractiva y se puede presentar al principio un poco de ojo seco. Ahora, uno de los tratamientos que hay es usar gafas, porque la gafa evita que el aire llegue tan directamente a los ojos y evita la evaporación. Cuando la persona tiene ojo seco y necesita gafas para ver, pues resulta que el tratamiento para ver, que son las gafas, hace que no se manifieste el ojo seco porque se lo está tratando, digamos, sin darse cuenta. Pero una vez que usted hace la cirugía y la persona ya no necesita sus gafas como corrección óptica, es probable que se pueda manifestar un ojo seco que estaba ahí presente hace muchos años, pero que no se había determinado que existiera. Por eso en la evaluación de cirugía refractiva y en la evaluación de cirugía plástica de párpados, hay que hacer una evaluación muy buena del ojo seco para evitar estas posibles complicaciones que se pueden presentar. Sí. Y el último enfoque de tratamiento que íbamos a hablar un poquito es que hoy en día como el componente evaporativo de la película lagrimal, o sea, del ojo seco, que la lágrima no permanezca tanto en el ojo por alteraciones de la superficie ocular dadas por el párpado, entonces se está enfocando mucho tratamiento de ojo seco evaporativo con mejorar la condición del todo el borde del párpado con algunos procedimientos que son estos, que son la aplicación de luz pulsada intensa alrededor del ojo. Esta luz lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo hacia toda esa región y mejorar todas las condiciones de la piel y del párpado y las glándulas de meibomio para que el paciente sienta mayor confort y mejoría de su ojo seco. Pero claramente, obviamente, uno tiene que saber a qué paciente le puede funcionar este tipo de tratamientos y a qué paciente no, porque obviamente hay pacientes que lo que tienen es disminución de su producción lagrimal y su componente palpebral está perfecto, y a esos pacientes pues el Thermite no les va a funcionar. Sí, hay otros tratamientos que se pueden utilizar, que son los tapones de vía lagrimal. Entonces, los tapones de vía lagrimal son sencillamente unas obstrucciones que uno pone al flujo natural de las lágrimas. Las lágrimas se producen en el ojo, en la glándula lagrimal, se dispersan por el ojo, van por el borde del párpado superior y llegan al canto interno donde están los canalículos lagrimales. Y por allí van a la nariz.
Entonces, permanentemente la lágrima no solamente se está evaporando, sino que está fluyendo hacia la nariz. Hay una bomba en el saco lagrimal que aspira las lágrimas. Eh, Cuando el paciente tiene ojo seco, se pueden hacer otros tratamientos que son colocar unos tapones de vía lagrimal, que es unos taponcitos plásticos que bloquean el flujo de las lágrimas del ojo hacia la nariz, lo cual hace que estas lágrimas se estanquen, se represen, se acumulen en el ojo y al permanecer más tiempo en el ojo, pues pueden aliviar los síntomas de ojo seco. Si esos tapones se colocan y duran un tiempo, pueden durar varios meses, a veces con que duren solamente un año o 6 meses, el paciente se mejora. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una irritación crónica que ha persistido mucho tiempo. Y esta irritación crónica que ha persistido mucho tiempo causa una inflamación. Por eso Claudia había mencionado los antiinflamatorios que se utilizan para quitar esta inflamación. Y si el ojo está bien lubricado, pues la inflamación va a desaparecer y después así se caigan los tapones con el resto de las ayudas que tienen los pacientes, pues ya se mejoran de este ojo seco. En algunos casos se cae el tapón y vuelve otra vez los síntomas. En esos casos se pueden hacer cirugías, que es la oclusión definitiva de los puntos lagrimales, que se utiliza para casos más severos. Pero en los casos que ya no responden, se utiliza el IPL, que es la luz pulsada, que va a estimular a las glándulas de meibomio para que produzcan una secreción como más fuerte y se destapen y retomen su actividad. Es un tratamiento que también funciona muy bien para hacer estos tratamientos de ojo seco. Y una de las cosas que es clara es que el ojo seco no es tan sencillo. Es decir, el paciente tiene como la idea de que me voy a aplicar unas gotas y me va a pasar el ojo seco, pero resulta que si las gotas le funcionan, tiene que utilizarlas muy seguido o más o menos permanentemente. Y entonces hay que hacer una evaluación detallada de las causas del ojo seco para tratar de de resolver el problema. Pero no es una patología tan sencilla de tratar. Muchos de los pacientes pues andan un poquito desanimados porque creen que es ir a un sitio y que me den algo para el ojo seco y ya me voy a mejorar. Entonces no es tan sencillo. En algunos casos sí es sencillo, porque con un poco de lágrimas y un tratamiento rápido se mejoran, pero hay casos complejos que hay que estar evaluando y es difícil. Bogotá Láser ha tratado de buscar la manera de poder diagnosticar, de tener los tratamientos adecuados, de tener el IPL para resolver estos casos, pero por supuesto requieren muchos tratamientos. Una de las preguntas que hay es el suero autólogo. El suero autólogo se utiliza en ciertos casos y en realidad no se sabe exactamente por qué funciona el suero autólogo, pero es tomar como una serie de factores no tan bien especificados de la sangre que puedan ocasionar un estímulo sobre la conjuntiva y hacer que ésta funcione. Aquí estamos viendo una imagen que estamos presentando del queratograf, que es con unas glándulas de meibomio muy grandes que sirven para determinar, ahí se ve en la pantalla, que esas son unas glándulas que están bien conservadas, son bastante largas y llegan casi hasta la profundidad del tarso. Entonces ahí está. Y ya se puede medir en la parte del párpado superior y del párpado inferior. Y eso hace que pues esta persona, digamos, si tiene algún síntoma puede ser otra cosa, pero en realidad tienen bastantes buenas las glándulas de meibomio. Mientras que hay otros casos en los cuales el cuadro es severo. Ahora, de todas maneras van a surgir muchas preguntas que pues van a ir apareciendo. Ustedes las pueden seguir haciendo en la página de Facebook de Bogotá Láser y nosotros vamos a tratar de estarlas respondiendo para resolver dudas y vamos a tratar de pues entablar contacto con ustedes para tratar de hacer los tratamientos que sean necesarios para resolver el problema del ojo seco. Y parte de esta charla es darles a entender que tampoco es una cosa tan aislada del ojo, sino que tiene que ver muchos factores y hay veces el paciente es el que debe hacer la labor de encontrar cuál es la causa, porque hay veces que pues uno lo orienta, pero en realidad se necesita hacer un examen de su sitio de situación de trabajo,
de sus hábitos para poder tratar de determinar cuál es el tratamiento que se le debe hacer al paciente que tiene ojo seco. Ahí está. Sí, el paciente que está hablando del suero autólogo, realmente el suero autólogo es una ayuda muy importante para el tratamiento de ojo seco cuando el ojo seco tiene cierta severidad y cuando el paciente realmente no responde bien a un sustituto lagrimal. Claramente el suero autólogo es un componente de la sangre que tiene anticuerpos, tiene proteínas que las lágrimas artificiales no tienen y que lo que hace es tratar de que el suero se asemeje lo más posible a la lágrima natural de uno. Entonces los pacientes que lo tienden a usar al principio sienten una mejoría muy, muy marcada y realmente la mejoría se ve y puede permanecer con un solo ciclo de suero autólogo de más o menos de aplicárselo 3 meses. La mejoría puede mantenerse durante los siguientes 6, 7 meses y el paciente se siente mucho mejor. Afortunadamente en Colombia, pues el costo de estos tratamientos de suero autólogo finalmente no es tan distinto al costo que podría ser utilizar una lágrima artificial, ¿no? Con la ventaja que pues tiene muchas más cosas que pueden ayudar a que el paciente rápidamente mejore su superficie. Pero obviamente también tiene unas cosas malas, que es que obviamente el suero autólogo tiene que conservarse y tiene un mecanismo de aplicación que es un poco como engorroso para la persona porque tiene que mantenerse refrigerado todo el tiempo y el paciente tiene que cargar una nevera permanentemente donde el suero permanezca refrigerado porque como no tiene ningún químico ni nada, es como tener la carne por fuera de la nevera. Si el paciente no es muy juicioso en eso, lo que puede hacer es producirse una infección por no haber mantenido el suero en las condiciones ideales. Entonces, pues, hay veces se usa y es muy, muy efectivo. Hay muchos tratamientos. Hay una pregunta acerca de la tiroides. La tiroides, claro, el hipertiroidismo puede ocasionar ojo seco. El hipotiroidismo puede ocasionar un exoftalmos y ese exoftalmos hace que la persona pues no tenga una adecuada cierre palpebral y va a ocasionar ojo seco. Entonces hay varias causas de problemas de ojo seco. La práctica de deportes, por ejemplo, los ciclistas que vienen montan en bicicleta y no utilizan gafas, pues el flujo de aire va a ocasionar un ojo seco muy severo. Entonces va a haber una mayor evaporación de este ojo y va a ocasionar problemas. Yo creo que pues el objetivo de la charla, que era dar, digamos, un delineamiento general y tratar de resolver algunas preguntas, pues se ha cumplido, porque en realidad pues el ojo seco no es tan fácil de tratar en una charla y darle a todos los solución. Pero la idea general se dio y ya habría que las personas tener en contacto con Bogotá Láser para tratar de hacer una evaluación en los casos que se requiera. Y hay una persona que está preguntando que no vive en Bogotá, entonces yo creo que tendría que conectarse con Bogotá Láser y hacerle una videoconsulta para poderle darle algún tipo de orientación y ayudarle a resolver el problema de su ojo seco. Yo creo que vamos a dejar el tema por acá. Dependiendo cómo evolucione todo, vamos a estar mirando, resolviendo dudas y tratar de... pueden seguir consultando la charla, porque pues hay muchas ideas que se dieron, que se tocaron muy rápidamente. Y cuando uno no es experto en el tema, como que pues le cuesta trabajo entender un poquito la idea que se dio. Entonces, se podría hacer, pueden revisar nuevamente el webinar por Facebook y lo pueden revisar. Y entonces se puede anotar todas las cosas que sean. Muchas gracias. Yo creo que vamos a dejar acá y estamos pendientes para que ustedes sigan viendo las programaciones de las en Bogotá Láser. Le podemos ayudar, están comentando acá que es en www.bogotalaser.com/telemedicina. Ustedes se pueden conectar ahí y se le puede ayudar a las personas que están por fuera de Bogotá.
Listo. Bueno, listo. Que Gracias, estén bien. Claudia. Buenas noches. Chao, Muy Max. amables. Que Que estén estés bien. bien. Hasta luego.